Bien, hola a todos, bienvenido a otra sesión de la serie Trespa sobre Enric Miralles, aquí en la Fundación Enric Miralles. Esta noche tenemos Carme Ribas, que es una arquitecta muy conocida aquí en Barcelona y además muy amiga. Cuando yo llegué en Barcelona ya tenía una gran amistad con Enric y que hemos mantenido y que se reforzó durante los años en que enseñaron juntos en la escuela, que fueron los años 94-97. Entonces, en esa época nos vimos más y también era una época, yo me acuerdo, como muy bonita, ¿no? Donde esta cátedra con amigos, con gente joven que dirigía Enric, era una cátedra particularmente experimental que daba dudas al mismo Enric, que le gustaba poner a la gente en esta situación siempre como de probar las cosas, pero también a todos, ¿no? Y yo, aunque lo vivía como de fuera, me acuerdo muy bien de este momento. Entonces yo creo que es realmente fantástico que hoy Carme Ribas tenga la amabilidad de contarnos un poco algunos de los recuerdos de este momento de enseñanza con Enric, de estos 3 años, que yo creo que fueron muy importantes, porque Enric en ese momento estaba enseñando en la Stedel-Schule, estaba enseñando en Harvard con más constancia, y realmente aquí en la escuela iba como probando cosas que después iba comprobando en las otras universidades de otros lugares. Entonces, bueno, muchas gracias, Carme. Te damos la palabra. Creo que la conferencia la dará en castellano para que sea más comprensible para todo el público aquí presente. Y bueno, a ti. Vale. ¿Esto funciona? Sí. ¿No? Sí, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Benedetta, por invitarme. A ver, yo conocí, como muchos, conocí a Enric siendo alumna de la escuela. Él estaba 2 cursos por encima del nuestro y, claro, normalmente miras hacia arriba y vas a ver las cosas de los que están haciendo en los cursos superiores y intentas ver proyectos finales de carrera. Bueno, Enrique era esto yo supongo que ya lo sabe todo el mundo, era un alumno que no pasaba desapercibido, o sea que sus entregas de proyectos siempre presentaba justo al revés de lo que pedían, el proyecto final de carrera era inesperado, o sea, con lo cual yo creo que muchos lo conocimos por el interés de que había un alumno que era distinto a los demás. Después de los años estos en la escuela, justo poco después de acabar la carrera, unos cuantos amigos de nuestro curso, que eran Joan Roig, Pere Joan Ravallat, creo que estaba, estos 3 fuimos los que nos quedamos más hasta el final, pero también estaba al principio Pere Puig, Enric Batlle, Xavier Vendrell. Hicimos una publicación como modesta, pero que nos lo pasamos bien haciéndola, que hicimos unos cuantos números, unas publicaciones de arquitectura, que la llamamos A30 y era una edición en un único papel que se doblaba y cuando lo desdoblabas era un póster que era esta publicación, que yo creo que se hicieron 6 o 7 números solo y editábamos o publicábamos siempre un proyecto que no hubiera estado publicado en ninguna otra revista. O sea que la idea era como pescar proyectos nuevos, emergentes, no conocidos, de gente que estaba trabajando en España y bastante en Barcelona. Una de las publicaciones, uno de los números, que era el número 6, se dedicó al proyecto de Hostalets de Balenyà, de Enric Miralles y Carme Pinós, y esto nos dio otra ocasión de encontrarnos, cenar en su casa, hacer las entrevistas, etcétera, etcétera, que esto fue otro acercamiento. Luego,
Después de la publicación, que está en esta publicación, Elías, que está por aquí, tuvo una intervención específica que era una banda sonora que se pegaba con un papelito que se ve por aquí encima de uno de los dibujos de Hostalets. Después de esta publicación, en la Escuela de Arquitectura en aquel momento montaban unas semanas culturales y la Semana Cultural del año 88 nos encargaron a este grupito montar unas conferencias sobre gente joven que estaba trabajando, los nuevos arquitectos que estaban saliendo de la escuela, y una exposición a la que le llamamos la generación del 80, del 80, en el cual también estaba evidentemente Enric, se ve por aquí en medio, se ve poco, y fue otro momento de contacto con Enric. Cuando entré en la Escuela de Arquitectura, empecé dando clases en el curso que donde el catedrático, el que dirigía el curso, era Federico Correa, y Enric también estaba dando clases allí. O sea que nos fuimos encontrando en distintos puntos de los primeros años de nuestra vida profesional. Luego, más tarde, él dejó este curso, y luego más tarde, cuando a Enric se le encargó montar un taller de proyectos, siendo él responsable, decidió organizar 3 cursos seguidos, un taller de proyectos de último año de carrera, y se comprometió a montar estos 3 cursos que de alguna manera los entendió él de entrada como un único curso. Era un único curso en 3 episodios, y nos vino a buscar a algunos de los profesores que estábamos en la escuela, montó un grupito de profesores y organizó juntamente con nosotros este curso en tres anualidades, digamos, ¿no? Este grupo estaba formado, Enric era el jefe, y estaba formado por Joan Roig, Maurici Pla, Carles Muro, Josep Millás y yo misma. Luego Carles Muro se fue a Inglaterra y entonces se incorporó Ton Salvador, que está por allí, y montó estos 3 cursos, que estos son los 3 programas, o las ediciones de los 3 programas. El primero era en el 94-95, que estaba centrado, luego lo explicaré, en Venecia, el segundo el 95-96 en Viena, y el 96-97 año en Estambul. Yo ahora contaré, y supongo, será una versión muy personal, o sea, lo que quería era transmitir mis recuerdos y lo que me ha quedado de aquellos años, que fueron muy intensos, y esta es la verdad, fueron muy intensos, y en cierta forma fueron unos cursos muy experimentales en aquel momento. Seguro que no soy fiel a la realidad completamente, porque está pasado pues, por mi memoria y por mi poca capacidad de archivar las cosas y ordenarlas, con lo cual finalmente lo que tengo son los programas y mi escasa memoria, ¿no? Y a partir de aquí voy a explicar un poquito lo que fueron estos 3 cursos. De hecho, yo creo que hubo una cosa que era muy importante, que es que se trabajaba siempre en una ciudad, o sea, se trabajaba con una ciudad, o desde una ciudad, o para una ciudad. O sea, hasta aquel momento, esto ahora es más común, hasta aquel momento los cursos de proyectos estaban mucho más focalizados en un tema muy concreto, en resolver un problema concreto, dado un enunciado, en un enclave determinado, ¿no? Enric, de entrada, decidió que lo que se ponía encima de la mesa para trabajar todos conjuntamente era toda una ciudad entera. Y se eligieron 3 ciudades de manera secuencial, empezando por Venecia, y con una especie de itinerario hacia Oriente. 3 ciudades que en el fondo tienen relaciones entre ellas, es de Venecia a Viena y de Viena a Estambul.
esta por lo tanto, esta es la primera cosa. O sea, siempre había una ciudad como material de trabajo, como laboratorio de experimentación, la ciudad entera. En el primer año yo creo que seguramente Benedetta tuvo algo que ver en la elección de Venecia, porque ¿no? O sea, había como yo creo que sí, había como un entusiasmo por la ciudad y el redescubrir de esta ciudad, que es casi un paradigma de lo que es la ciudad. Es una ciudad como comprimida en unos límites, pero que tiene muchos de los elementos que están en todas las ciudades. Había una ciudad, siempre un edificio que de alguna manera contenía la ciudad, un edificio que la podía representar o un edificio que en sí mismo contenía todos los valores de esta ciudad. En este primer año era el proyecto del Hospital para Venecia de Le Corbusier. Le Corbusier siempre estuvo muy presente en todo el trabajo de Enric, en toda su manera de pensar y en su docencia, yo creo que permanentemente. Por lo tanto, no es de extrañar que el primer año empezara trabajando con Le Corbusier. Nosotros, cuando le entrevistamos para la revista 30, y ahora estos días me lo estuve repasando, él lo manifestaba con toda claridad. Decía, lo leo textualmente porque no quiero cambiar el significado, pero él decía: quien nos da la confianza es Le Corbusier. Nuestro primer curso de proyectos, esto me acuerdo porque no me acuerdo de cuando todos éramos alumnos, nuestro primer curso de proyectos fue dedicado íntegramente por Rafael Moneo a Le Corbusier. Como en un juego, todo debía encontrarse allí. Le Corbusier es el personaje que te da confianza. Nos admira la rotundidad de sus dibujos, su constante volver a pensar. No son imágenes, son lugares del pensamiento. El recorrido del aprendizaje es como una lectura. Las notas a pie de página te llevan de un personaje a otro. O sea, creo que esta declaración que le hacía antes de hacer estos cursos, creo que era muy sincera y que realmente fue un arquitecto que le acompañó durante todo su trabajo y sobre todo durante toda su docencia, ¿no? Que era como un referente. Yo me acuerdo claramente cuando los alumnos muchas veces, cuando tienes un problema, abres la obra completa de Le Corbusier y en algún sitio encuentras, cuando estás despistado, siempre acabas encontrando algún tipo de respuesta, ¿no? Y los cursos se montaban siempre esto: una ciudad como laboratorio de experimentación, un edificio que en el fondo representaba esta ciudad porque contenía todos los valores de esta ciudad, y un punto de vista, una mirada, un pensamiento. En este primer año el punto de vista vino de la mano de los situacionistas. Estamos en el año 94, no, lo digo porque últimamente vemos cantidad de referencias y se ha revisitado mucho los escritos situacionistas, pero la verdad es que en aquellos años, yo me acuerdo cuando Enric dijo, bueno, pues vamos a poner encima de la mesa la Internacional Situacionista, los textos de Guy Debord. Nos quedamos un poco sorprendidos y costaba encontrar los libros en aquel momento. O sea, no se habían hecho ni las reediciones, no había habido las exposiciones sobre el situacionismo. Todo esto no sucedía porque Enric tenía esta capacidad de pescar las cosas, ¿no? Como una intuición tremenda de cuando, ¿no?, encontraba algo que podía rescatar, de repente lo devolvía en una cosa muy grande, ¿no? Yo creo que estos puntos de vista, estas miradas que se acompañaban al curso, no se entendieron nunca como una herramienta de trabajo ni como un manual para actuar. O sea, simplemente, y esto yo creo que es fundamental y es muy importante, era de alguna manera una compañía, una música de fondo, un entorno, pero para que se entienda, o sea, los alumnos no les hacíamos hacer derivas virtuales por Venecia, en absoluto. O sea, lo que estaba detrás, y eran cosas que se quedaban allí, que estaban presentes, que iban apareciendo y que se utilizaban en la cantidad que cada uno creía oportuno. O sea, nunca era un material obligatorio
sino todo lo contrario, ¿no? Creo que, de todas maneras, estos puntos de vista que se aportaban eran muy pertinentes, ¿no? Porque si pensamos de alguna manera, el dar herramientas o dar compañías para poder mirar la ciudad de otra manera, o sea, para no ser víctimas de los métodos y sistemas que habíamos aprendido y que nos habían enseñado a cómo representar y ver la ciudad, creo que de alguna manera los situacionistas daban como un detonante para encontrar formas de hacer emerger temas ocultos en nuestras ciudades que por los sistemas que habíamos aprendido en la escuela o que nos habían enseñado difícilmente haríamos emerger, ¿no? Ya sabemos todos, ¿no?, que de hecho lo que pretendía el situacionismo era poder romper las rutinas de la sociedad del espectáculo, poder romper el caparazón en el que estábamos todos prisioneros en estas ciudades que casi parece que cada uno juega su rol y por lo tanto en el fondo la deriva era un sistema de reconocimiento de las ciudades que quiere romper con estas ciudades en las que cada uno y cada cosa tiene un papel asignado. Por tanto, de hecho propone técnicas para leer la ciudad, para movernos por ella, evitando los patrones heredados y las pautas marcadas de antemano, con lo cual en el fondo la técnica de la deriva, que parece esta cosa como del recorrer azarosamente, tampoco es tan azaroso, porque en el fondo es proponerle algunas leyes a estas, unas demandas, unas leyes a estas derivas que no son las convencionales y que por lo tanto te ayudan a hacer aflorar en la ciudad cosas que en el recorrer o en el deambular cotidiano no somos capaces de percibir, ¿no? Este fue el primer curso. El segundo curso nos trasladamos a Viena y el edificio que, bueno, se proponía la red ferroviaria con las estaciones de Otto Wagner y la Karl-Marx-Hof. Creo que la Karl-Marx-Hof fue el edificio que acabó tomando un papel predominante en el curso. También tiene esta cosa de edificio-ciudad, es el edificio que contiene la complejidad de la ciudad y al final se acabó trabajando directamente en evoluciones, transformaciones, modificaciones de la propia Karl-Marx-Hof. Y en este caso, la compañía nueva que se proponía, de alguna manera los cursos se acumulaban, o sea, los situacionistas continuaban presentes, la ciudad de Venecia continuaba presente y se comparaba con aspectos de Viena y se trabajaba claramente por acumulación. Pero en este caso la aportación de esto que antes os contaba del punto de vista o la música de fondo, ¿no?, un ambiente para pensar, fue el grupo de escritores reunidos alrededor de lo que se llamó Oulipo, ¿no?, que es el taller para la literatura potencial, ¿no? Este es Le Lyonnais, que era un enciclopedista, Raymond Queneau, que fue el que más presidió la compañía más fuerte que tuvimos durante el curso, y Perec, que está por aquí detrás, también fue apareciendo. És aquest d'aquí, em sembla que és el de la barba aquest, ¿no? Y este es Calvino, y este es algo que también apareció durante el curso. Este es Calvino. Sí. Otra vez, ¿no? Otra vez, otra compañía que de alguna manera estaba interrogando cómo cómo transformar el lenguaje para poder
llegar a describir o para no ser prisioneros del lenguaje establecido que acaba siendo banal o que no es capaz de llegar a describir lo real. No sé, cómo llegar a la realidad sin ser prisioneros de un lenguaje que nos tiene como cautivos, digamos, ¿no? Sí, de hecho todos somos como cautivos de una cierta anestesia que respecto a lo que ocurre cada día y a nuestra vida que nos rodea. Por tanto, esto sucede tanto en el lenguaje como en el espacio donde vivimos, y hay que encontrar formas de descodificar estas reglas en las cuales todos nos sentimos tan cómodos y nos impiden, de alguna manera, describir la realidad o nos impiden vivir el espacio real, ¿no? Yo creo que Oulipo fue una compañía que dio muchos frutos porque, sobre todo a partir de la idea de constricción, ¿no? Esta idea de cómo puedes ir armando un armazón, digamos, de constricciones o de limitaciones, que esta matriz de constricciones es lo que realmente produce la gran libertad de producción de material, ¿no? Claro, esto sí que es muy claramente trasladable a temas de producción de arquitectura, ¿no? Con lo cual fue claramente muy útil durante el curso, pero insisto otra vez, fue útil también para la reflexión entre los profesores, para pasárnoslo bien, para entendernos. No era nunca una pauta obligada, sino era una compañía a la que recurrir, ¿no? El tercer año llegamos a Estambul y Estambul, evidentemente, el edificio que representaba la ciudad, el edificio que contenía todos los valores de la ciudad fue el Gran Bazar, ¿no? Se propuso como compañía de punto de vista los letristas, claro, y con Jacques Villege, que eran casi primos hermanos del situacionismo, digamos, ¿no? Pero que de alguna manera ligaba mucho con todo el trabajo de los Affiches Lasseré, los de collage, que es otra cosa que yo creo que también Enric tenía una cierta fascinación por todo el tema de recuperar escrituras donde nadie las veía, digamos, ¿no? Bueno, sabemos las fotografías de las letras a través de las sombras proyectadas, los edificios, había como siempre una obsesión en encontrar estas escrituras que aparecían casi por azar en los espacios, ¿no? Y el trabajo de los letristas, que también tenía este papel de nuevos acercamientos perceptivos a lo real, a través de las capas de las cosas que se pegaban en las paredes, los medio arrancados, las manchas, las letras cortadas, la superposición de imágenes que estaban en parte y que aparecían mezcladas con letras. Claro, esto de alguna manera acompañaba muy bien Estambul, porque Estambul es también otra vez esta especie de multicapa de ciudad que va teniendo muchas lecturas y de cosas que se van mezclando unas encima de las otras, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera era pertinente en el enfoque del curso, ¿no? Claro, además, pues decía, Calvino también estaba, porque además estos cursos se acompañaron con 2 asignaturas optativas. Durante 2 años, el primer año, Benedetta también dio alguna clase en estas asignaturas. Una de estas optativas se llamaba 6 propuestas para el nuevo milenio. No he encontrado el programa, no sé si es que no lo hubo, pero he intentado hacer un poco de memoria. Fue una optativa que se montó a partir de las Norton Lectures de Harvard, encargadas a Italo Calvino, que no las llegó a leer, que no fueron 6 al final, sino fueron 5, porque la sexta no la dejó escrita, en la que planteaba los valores de la escritura
para el próximo milenio, en aquel momento que ya estamos, para el próximo milenio. Y fue una asignatura en la que, una optativa en la que decidimos entre todos hablar de arquitectura contemporánea, porque pasa estas cosas de que muchas veces en la escuela no se habla, y casi se tomó como guión el libro de Calvino y se cruzó con nombres de arquitectos que estaban trabajando en aquel momento, como yo recuerdo, como Rem Koolhaas, Sisa, creo que estaba Haydux, Stephen Hall, no me acuerdo muy bien, pero se construyeron como parejas que cruzaban estos arquitectos con estos valores, de alguna manera para dar la chispa de partida, digamos, a la manera de mirarse el trabajo de estos arquitectos. A mí me tocó Rem Koolhaas y la levedad. Y bueno, y la hice y cada uno hizo la suya. Y bueno, tienes es esta manera esto también tiene algo de eulipiano, ¿no? De ponerte como una constricción y obligarte a mirar el trabajo de Rem Koolhaas desde este punto de vista, ¿no? Italo Calvino, él defiende la levedad como valor en contraposición al peso, porque dice que el lenguaje del próximo milenio tiene que ser un lenguaje que tenga mucho más que ver con el software que con el hardware, que tiene que poder viajar a la velocidad de los bits, por lo tanto hay que quitar peso a las estructuras de relato y al lenguaje para intentar no dejarse llevar, porque si no el lenguaje le explica, si no te das cuenta, se lo lleva la opacidad, la inercia, la pesadez del mundo que nos envuelve. Por tanto, explica cómo la levedad en el lenguaje es un valor a defender, ¿no? Claro, mirando Rem Koolhaas desde este punto de vista, pensás, bueno, igual sí de qué peso está liberando la arquitectura en aquel momento, ¿eh? Estoy hablando de hace bastantes años. ¿Qué propuesta está haciendo? ¿Cuál es el peso que le está secando? Pues seguramente es el peso del programa, el peso de la codificación de la forma en función de un programa, el peso de la racionalidad que asigna forma-función, ¿no? Y por lo tanto, este interés de Rem Koolhaas en descodificar la arquitectura, en preparar, que luego ha sido más y menos, ¿no? Pero preparar estos contenedores flexibles para poder ser sometidos a cambios y adaptaciones muy rápidas, tiene que ver con esta cosa de la manera de defender la levedad de Italo Calvino. Bueno, el cuento famoso este de la piscina, pues tiene mucho de esto, que es esta levedad producida, ¿no?, por la carencia del contenido, que es lo que permite que se mueva, que lo permite que es un contenedor que es una isla de Manhattan o una manzana de Manhattan que no tiene lugar, que puede aparcarse donde sea. La otra optativa que se hizo se basó directamente cogió como guión o como referencia el libro este dels exercicis d'estil de Raymond Queneau, que es esta pequeña narración, que es muy cortita, una narración que cuenta una historia muy simple, y que luego se repite, creo que son 99 veces o 100 veces, 99 veces, con distintas constricciones, digamos, ¿no? Metafóricamente, como un sueño, vacilaciones, precisiones, y la narración, estas son todas las que hay, ¿no? Filosófica, geométrica, etcétera, etcétera, y se van imponiendo un tipo de narración, y la misma historia, que es una historia muy cortita de una persona en un autobús, se narra 99 veces. Este libro dio lugar a una optativa en la que se hablaba de Stirling. Si se hablaba de Stirling sin hablar de Stirling, digamos que era asociando temas
esto, ¿no? Y si fuera esto son cosas que decidíamos en cenas, ¿no? Que algunas también que estaba Benedetta. Si fuera una película sería Campanada, si fuera un arquitecto sería no sé qué, si fuera un libro. ¿No? Esta idea también un poco del juego que va dando pautas y asociaciones, ¿no? Unos testimonios serían Alison y Villas Smith. Y esto iba construyendo distintas clases y luego los alumnos tenían que acabar, eran cosas que funcionaban en paralelo, había unas clases y había un trabajo que ellos hacían, tenían que acabar dibujando una columna y luego produciendo variaciones sobre esta columna y al final, que no acabó de suceder del todo, acabar construyendo una sala hipóstila con todas las columnas de todos los alumnos, porque también esa idea de que los talleres era la suma de lo que hacían todos los alumnos y yo creo que esto estaba en la base de todo lo que allí se hacía. O sea, los talleres de proyectos no era una secuencia de trabajos individuales, sino que al final había un trabajo colectivo, ¿no? Y aquí, claro, entraba toda la idea de variación, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me tocó el azul. Si Stirling fuera un color sería el azul, porque venía siempre en la escuela aquellos años, no hacía muchos años, venía siempre con las camisas y por todos lados con las camisas estas azules y os podéis imaginar que de unido. Bueno, el trabajo de cómo encontrar cuál es el valor del azul, el azul que es el azul esto de lo inmaterial, del color cósmico, es un color que casi siempre es reflejo, que existe muy poco en la naturaleza, y pasando por Klein y pasando por Rothko y acabando con Jujol, que ¿no? Si Klein firmaba trocitos de cielo de Niza, pues Jujol acababa llevándose los cielos dentro de sus edificios y arropándolos o enmarcando trocitos de cielo con las coronaciones de los edificios, las barandillas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto sucedía pues de esta manera. Yo os lo he dicho, no, ni archivos ni nada de nada, o sea que es Google. Prácticamente, o sea, las imágenes que veis aquí son Google todas, y porque es casi como dar un paso atrás y la memoria mía la apoyo con una imagen del Google y no quiero interpretar más allá, digamos, ¿no? Todo esto sucedía pues en casa de Enric. Estas las decisiones con una hospitalidad que yo creo que le caracterizaba, bueno, a Benedetta también, evidentemente, en el círculo del liceo, o yo recuerdo también en el Marítimo. O sea, en el Marítimo nos citaba en estos lugares. La primera reunión nos citó en el Cercle del Liceu. Yo conocí a Carles Muro esperándome en el banquillo aquel de la entrada porque tenía que venirte a buscar un socio. Y allí hicimos la reunión y luego nos reunimos muchas veces. Porque Enric tenía esta cosa de, no sé cómo decirlo, es difícil, de vivir la ciudad intensamente, no sé cómo digo, y ¿no? Ser parte de la ciudad y mezclarse con toda la historia de la ciudad, con lo cual se iba haciendo socio del Círculo del Liceu, sitios que ni se te ocurría nunca haber ido ni hacerte eso. Él se hacía socio y nos reuníamos en estos sitios. Por lo tanto, esto que había una idea, estos son trocitos de los programas y que he subrayado alguna cosa. Cuando habla de los profesores, ¿no? Habla de todo lo que habrá que hacer. Se trata de que el profesor sea capaz de aportar material con la misma intensidad que el trabajo producido por el alumno. Aparte de esta frase, lo que sí yo creo que había en estos cursos es esta idea o esta voluntad de que en el abismo estamos todos, digamos, o que en la experimentación de este curso estamos todos. O sea, que los profesores tampoco, ni Enric, sabíamos cómo continuaba el curso ni cómo acababa. Estábamos muy acostumbrados en aquel momento de que casi que el profesor planteaba un tema porque sabía cómo acabaría aquel tema y en el fondo estaba arrastrando al alumno hasta este final que él quería, ¿no? Estos cursos de entrada se planteaban de otra manera, o sea, todos estábamos en la misma turbulencia, digamos, todos
profesores y alumnos, por lo tanto compartíamos las inseguridades, las inquietudes y la incertidumbre de cómo iba a acabar todo aquello. Y luego las clases, bueno, las clases que preparábamos. Bueno, esta es una que me acuerdo que me tocó hacer cuando estábamos trabajando en Venecia. Ya no sé dónde estoy, pero sí. Y la he puesto aquí porque a mí en Venecia me tocó una clase sobre lo inmaterial, los reflejos, el oro, la luz y cómo la materialidad de la ciudad era capaz de devolver estos valores inmateriales, una cosa complicadísima. Entonces, ¿cómo montábamos esto? Yo igual explico demasiadas anécdotas, pero bueno, yo creo que al final te vas haciendo una idea, ¿no? Enric casi siempre te daba algo, no te daba algo. Entonces, tenía que preparar esta clase y dices, no sé cómo lo voy a hacer, y me dio un catálogo de Peter Greenaway de una exposición que había hecho en el Palazzo Fortuny, y me dio una revista Parquet en la que había todo un capítulo importante dedicado a Wolfgang Lapp, ¿no? Este señor que está aquí abajo, ¿no? Dice, bueno, esto, míratelo y te va a servir, ¿no? Y luego cuando te ponías a trabajar te dabas cuenta que tenía sentido. En el fondo, yo creo que todo el tema de cómo la materialidad es capaz de devolverte los reflejos estos de la luz, que es una cosa tan bizantina, tan de los mosaicos de las cubiertas de San Marcos, o la pintura veneciana con Tiziano, con los barnices, las capas de barniz que hacen posible esta reflexión de la luz y iluminar puntos muy concretos del cuadro. Y el interés por Lapp y por Fortuny, yo lo entendí casi como... los dos juegan este papel casi de mediador, ¿no? En el fondo son artistas o artesanos, o podría ser un arquitecto, que lo que hacen es mediar entre lo que ya está, lo que tenemos alrededor, y disponerlo de una forma que se convierte en este mismo material, se convierte en otra cosa distinta, ¿no? En los casos de las recolecciones de polen y las alfombras estas de polen que son como entradas de luz, o las habitaciones forradas de cera de las abejas con las reflexiones de la luz, es un tema, o todo el interés de Fortuny, hijo, en el control de la luz. Yo en aquella época lo pensé y ahora lo vuelvo a pensar, que tiene algo Fortuny que se parece a Enric, pero mucho. En esta foto no se ve mucho, pero hay fotos que es impresionante, como la presencia, la manera de mirar, se parece muchísimo. ¿Es verdad o no, Benedetta? Sí. En esta también, y en otras también, en todas, se parece muchísimo. Y Enric me dijo, bueno, pues esto, Lapp y Fortuny, tú misma. Y luego tú vas montando, pero te das cuenta, claro, todo el tema de Fortuny vuelves a tener algo de Lapp, que es esto como preparar las telas para que sean capaces de emanar luz, ¿no? Todo el doblado de las telas, de los hilos estos dorados, el plegado que convierten los vestidos en superficies capaces de reflejar la luz, o las lágrimas estas de las típicas pantallas de las lámparas de Fortuny, por ejemplo, ¿no? Con todo esto, estas son frases de cosas que se les pedía a los alumnos, que es esta idea de que cualquier material que producían tenía que tener valor en sí mismo, ¿no? El primer paso será recoger y pensar el material con el que se harán las cosas, y valorarlo no con el carácter transitivo que la noción de inspiración tiene, y que siempre es para algo desde algo, sino reconocer su carácter material de cosa idéntico a un argumento de un trabajo. Yo creo que esto era muy importante, o sea, el pensar que las cosas no solo se hacen para conseguir algo, sino que cada paso que das tiene valor en sí mismo, y todos los materiales tienen valor en sí mismo. El material debe tener así un valor propio, independiente de cualquier uso posterior,
Es más, debido a esa independencia, luego podrá ser usado, ¿no? Este principio estaba transversalmente, inundaba la manera de pensar del curso. Y al final, esta manera de trabajar por distintos intentos, por la producción de distintos piezas, objetos, dibujos, al final esto no era simplemente algo que se hacía porque sí, sino que se le pedía dos condiciones: coherencia interna, que fueras capaz de explicar por qué estas cosas, y un sentido de la oportunidad. Que esto ¿no? Es este trabajo por intentos sucesivos, pero que al final tiene que tener un relato, a entendernos, que le dé coherencia y sentido de la oportunidad. Cositas que encontré de los alumnos en los programas. Estos son restos de cosas de Venecia, pero para ver un poco lo que era, o sea, simplemente dibujar, insistir, algún alumno que insistió en ir dibujando, imaginar el Hospital de Venecia moviéndose por distintos sitios de la ciudad, esto ya tiene un valor en sí mismo y no es simplemente un instrumento para luego proyectar. O la reconstrucción de la maqueta, o todas estas interpretaciones múltiples de cómo se construía el hospital, casi como juegos que se desplegaban, juegos de piezas, los suelos del hospital recordados encima del agua, los puntos de apoyo, o la pieza, la unidad de la habitación del enfermo con todo el pilar que lo unía a la laguna, la esvástica aparece continuamente, y a partir de aquí cómo los edificios, las propuestas de los alumnos de proyectos que se acabó proyectando una escuela de arte en Venecia, venían casi de esta oportunidad de volver a utilizar estos materiales que habían tenido valor por sí mismos, acababan siendo oportunos para luego hacer el proyecto. Bueno, y luego, esto es un poco la explicación de los 3 cursos. Valores que yo pensaba, así, resumiendo, ¿cuáles son aquellos principios, digamos, que cruzan o atraviesan los 3 cursos claramente y que además van muy ligados entre sí? Yo creo que uno muy claro es el curso, el proyecto, lo queréis llamar, está ya iniciado. Esto es una cosa que siempre estaba muy presente. De hecho, entrábamos todos, profesores y alumnos, en algo que ya había empezado. Nunca se empieza de cero. Un curso respecto al otro era la continuación del otro, pero es que además el curso cuando empezaba con unos materiales de otras cosas que habían empezado antes. Y esto yo creo que era un valor importante. Yo me acuerdo al principio de todo, un día Enric me pasó un libro de Asger Jorn con estos dibujos que luego los fue entendiendo. Esto es, ¿lo conoces? ¿Has visto estas pinturas? Son muy bonitas. Entonces, claro, tiene esto, ¿no? En el fondo nadie empieza de cero. Todos empezamos a partir de la historia, de lo que ha hecho antes alguien, de lo que hemos encontrado, del curso anterior, o sea, entender que estábamos inmersos en algo que ya había empezado, yo creo que era de una gran ayuda, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, esto lo decías, independientemente de la novedad del trabajo y del tema, este curso debe verse como un lugar donde discutir e insistir en los temas que solo han sido anunciados en los años anteriores. El material de los cursos anteriores será, pues, transportado a Estambul. El curso se presenta como ya iniciado, punto. O sea, no hay... Y esto era desde el primer día, ¿no? Punto. Y yo me acuerdo cuando presentamos los cursos, el primer día, Enric siempre decía, esto ya ha empezado, hace tiempo. Es lo primero que decía. Estáis entrando, os incorporamos a algo que ya empezó, ¿no? Bueno, y en clases de las que hacía Enric, esta es la manera de relacionar el hospital con la cama india, con los cuadros de Carpaccio, que luego lo hemos visto reproducido y explicado en otros sitios. Cuando lo explicó Enric por primera vez nos sorprendió mucho esta manera de encontrar siempre cómo relacionar las cosas hacia adelante y hacia atrás, siempre, ¿no?
Los proyectos que se pasan los arquitectos entre ellos, o los dibujos que se pasan, ¿no? El Palacio de los Soviets de Le Corbusier y la Olivete de Stirling dibujando los pilares cortados de la misma manera, mirándose desde fuera. O sea que esta manera de que, en el fondo, de pasarse los materiales, casi entenderlos como colectivos y poder utilizar y trabajar siempre con algo que ya ha sido previo, yo creo que era una cosa que estaba muy presente en el curso y también en la obra de Enric, creo, como el trabajo con la historia, ¿no? Nosotros vivimos los años de la escuela en que Aldo Rossi fue muy importante y nos enseñó muchas cosas sobre el cómo entender la historia, ¿no? Bueno, yo ahora cómo colocar, entender la historia, ponerla en el mismo plano de la contemporaneidad, que no había distancia entre lo que había pensado el problema de un arquitecto del Renacimiento era igual a la de un problema contemporáneo, y estamos planteando siempre los mismos temas. Yo creo que esto Enric lo tenía muy presente. Recuerdo también una clase sobre el Castelvecchio de Verona de Scarpa, que yo creo que habíais ido a visitarlo hacía poco, me imagino, porque siempre cada vez que visitaba algo volvía, y hizo una explicación muy bonita de esta especie de convivencia de los distintos estratos temporales, como todos unidos en la misma cosa. Incluso habló, que esto lo encontré muy interesante, en el trabajo por sustracción, o sea, cómo lo que más le interesaba del trabajo de Scarpa era la sustracción de algunos elementos para hacer aflorar capas que habían quedado ocultas en este edificio. O la vida posterior. Este es otro libro que un día me dijo, toma, míratelo, ¿no? Es On Weathering de Mohsen Mustafavi, que era este libro que habla sigue unos cuantos edificios y cómo el paso del tiempo y de la climatología modifica y continúa la vida de los propios edificios. O sea que esta cosa que os decía, que no es solo hacia atrás, sino también es hacia adelante, ¿no? Otro de los temas que yo creo que eran fundamentales es el tema de reiteraciones y variaciones, o sea, que ya ha salido un poco antes, pero era siempre las distintas aproximaciones a una misma cosa, no con el carácter de secuencia, no porque están ordenadas de menos a más, sino porque todas tienen valor en ellas mismas. O sea, los intentos sucesivos. Esto tiene mucho que ver con Oulipo, pero tiene mucho que ver con muchos otros trabajos. Hizo una clase preciosa sobre Hammershøi, contando todo el tema el pintor que pinta por enésima vez la misma habitación y cada vez es distinta, cada vez es un cuadro distinto, ¿no? La puerta es la misma, la señora casi que supongo que es la misma, los plafones de la pared son los mismos, pero en la puerta está abierta, es invierno, es verano, entra la luz, no entra la luz. O sea, no es que sean intentos para conseguir un cuadro mejor, sino cada cuadro en sí mismo tiene sentido y se introducen estas constricciones, le podríamos llamar en lenguaje eulipiano, que permiten que aparezcan los distintos cuadros. Esto, por ejemplo, es en el año de esta idea de variaciones, de intentos. El año trabajamos en Viena, que teníamos a Oulipo como compañía. En una de estas noches o cenas empezamos a hacer listas sobre palabras que tenían que ver con Viena, ¿no? Font, façana, vapor, llaor, café, palau, ¿no? Carlsbad, Somni, Danubi, y luego se pusieron en 3 listas y se empezó el curso en el que se pedían distintos intentos a los alumnos de producir propuestas o, ¿no? Enunciados de proyectos escogiendo 3 palabras, ¿no? Llaor, daurat, emperador. Desde esta noción se enunciará un proyecto y luego le irás añadiendo todas las demás cosas que tú le quieras añadir, limitaciones programáticas, de localización, y van apareciendo una serie de letras, y esto acabó produciendo unos intentos de propuesta o de arquitecturas, ¿no? Al modo de las pinturas del Hammershøi, que luego fueron
incorporadas en los proyectos, fueron reutilizadas en los proyectos que luego los alumnos acabaron haciendo. Esto lo paso. Claro, tuvimos estos años 2 clases de Annie Batz y, ¿cómo se llama? Ramón Lladó, creo que son, los traductores de Queneau. Los traductores de Queneau del francés y creo que Perec también. Perec, vinieron a darnos unas clases. En aquel momento acababan de traducir los ejercicios d'estil y seguramente estaban trabajando con Perec en la Vie d'Emploi, ¿no? Este fue uno de los papeles que nos pasaron, pero que explica la construcción de la novela esta de la Vie d'Emploi, que es una novela que se construye, yo no sé si alguien la ha leído, es un minuto en una casa parisina, que es esta casa, que se le saca la fachada, las estancias acaban construyendo un cuadrado de una matriz de 10 por 10. Hay las personas que viven en cada uno de estos cuadrados están puestas allí y luego hay una serie de palabras clave que eran acciones o pues, que tenían que pasar, que van llenando estos cuadrados y luego el orden de los capítulos sucede a través de la partida del caballo en el ajedrez y todo este es como todo el armazón, digamos, acaba organizando la novela. O el libro del 100.000 millones de poemas de Raymond Queneau, que luego, ya más tarde, Enric también utilizó en otra optativa, creo, ¿no? Que es este libro que son estos poemas, que son frases que están construidas de una manera que permite que luego se puedan encadenar de cualquier forma, con lo cual, escogiendo las líneas, distintas líneas, puedes llegar a construir 100.000 millones de poemas, ¿no? Bueno, es la idea esta de la construcción, que es la que te permite la máxima capacidad de producción, ¿no? O el artículo que la escribió en el croquis sobre el retrato este de Giacometti, estos retratos de Giacometti, que fue una clase que nos hizo nosotros, y supongo que vio una exposición o compró un libro, nos dio una clase y luego apareció en el artículo que vuelve a ser este retrato de Giacometti que está pintando a James Lory, que cada intento de pintura es un cuadro nuevo, digamos, y no es una serie, otra vez lo que decíamos, sino son con introducciones distintas o con construcciones distintas aparecen todos los retratos, ¿no? Y la otra tema que yo creo que impregna siempre, aparte de su obra, también toda su docencia, es el concepto de las líneas invisibles, ¿no? De la que tanto hablaba siempre Enric, ¿no? Esta especie de telaraña de líneas invisibles que es la que acaba construyendo la arquitectura. Pues, y cuando se habla de líneas invisibles, pues hablamos de la luz, bueno, las lámparas del Henningsen, que casi los haces de luz están presuponiendo lo que será la lámpara prácticamente no está, ¿no? Pero estamos dibujando las líneas que normalmente no dibujamos en el papel, normalmente no están. Esto se hizo bastante, se trabajó en el curso, por ejemplo, en Estambul, ¿no? Se pidió, la primera petición fue almacenar materiales, y estos materiales en fragmentos, agua, luz y personas, ¿no? El primero recogía fragmentos, que este es otra cosa, pero el segundo agua, el tercer los reflejos materiales, el cuarto el detenerse de las personas. O sea, es el trabajar siempre, aquí habla del detenerse, pero también en el movimiento de las personas, en el reflejos de la luz, todas estas en lo que había sucedido en este lugar, pero que ahora ya no está, lo que podría haber habido y no está, es ir hilvanando líneas invisibles que son las que acaban construyendo el proyecto al final. Una clase preciosa que hizo comparando cuadros de Latour con las lámparas de Henningsen, los sistemas de reflexión de la luz, ¿no? Comparando las lámparas con las manos de la niña. Son clases estos son fotos horribles del Google, pero Enric tenía una serie espectacular
de las cubiertas del Duomo de Milán, en la que hizo una visita que fue fotografiando todos los caminos posibles del agua, o sea, todos los moldeados de la piedra por donde se escurría el agua en toda la cubierta hasta llegar a las gárgolas, etc. Bueno, estamos en esto, en las líneas invisibles, como los recorridos del agua son capaces de construir una topografía interesantísima en las cubiertas del Duomo de Milán, o Imatra, la iglesia de Alto. Yo recuerdo a Enrique, que era un gran amante del Corbusier, siempre decía: ¿vosotros por qué os gusta tanto Alto? Yo me acuerdo, ¿os gusta Alto? ¿Por qué os gusta Alto? Porque en aquellos años en la escuela Alto estaba muy presente y a él no le gustaba. Luego hizo un viaje y volvió muy contento y había como redescubierto Alto. Y esto vuelve a ser Google, o sea que no le hagáis caso. Hizo una clase muy bonita sobre la iglesia de Imatra, que aparte de explicar todos los sistemas de entrar la luz dentro, lo que le había interesado más eran cómo estos volúmenes, la proyección de la luz en el suelo alrededor de la iglesia, ¿no?, que hacía que este edificio de alguna manera entrara, extendiera sus alas o ¿no?, se anclara en el entorno de este espacio. Y tenía unas fotografías que iban siguiendo todos, claro, las luces estas nórdicas, que son mucho más extendidas, cómo la sombra del edificio se mezclaba con los bosques de alrededor, etcétera, etcétera. O la góndola, ¿no? La góndola también era... ¿por qué las góndolas son así? ¿Por qué tienen esta forma? Y como la góndola es el resultado de una manera de colocarse el gondolero, del agua, de no sé qué, por tanto no es simétrica. O sea, entender cómo la forma no se inventa, sino que aparece a partir de las observaciones concretas o de estas líneas invisibles. Bueno, y ya, yo no sé si se ve, ya para acabar, ¿no? Si lo queréis, pero bueno, esta es una fotografía que Enrique ponía bastantes, yo le había visto ponerla más de una vez en las clases. Es Le Corbusier en la explanada de Chandigarh con los carboncillos y el papel en la mano, que claro, alguien podría decir: esto es la imagen del arquitecto que llega y proyecta a partir de la nada. Yo creo que es todo lo contrario, digamos, ¿no? De alguna manera, yo creo que Enrique lo que quería enseñar con esta imagen es cómo aquí Le Corbusier el papel es simplemente es el soporte en el que se irán trazando estas líneas, la suma de las líneas invisibles, de los recorridos de la gente, de lo que ha estado en este lugar, de las escorrentías del agua, etcétera, etcétera, es lo que irá moldeando este territorio o este terreno, y acabará apareciendo la explanada de Chandigarh, ¿no? Bueno, cosas que él decía directamente: no existe jamás el papel en blanco, es solo un soporte invisible. Si aceptamos las reglas de la página es para olvidarla. O sea, que sería algo de lo que explicaría aquí, o en la entrevista de Zaera que le hizo Zaera para Croquis, que era simultánea a esta época en que estamos haciendo estos cursos. Decía: bueno, no sé si diría tanto como que no hay idea, no porque me dé miedo decirlo. Yo creo que si trabajas desde el registro, más que imponiendo, estás ya comprobando desde el principio. Yo cambiaría la palabra idea por la palabra diálogo, conversación, más que idea. Seguramente la parte peor de un proyecto es el carácter de imposición. Y finalmente, cuando decía nunca hay tabula rasa, es un tema que encontramos siempre en nuestro trabajo, el de iniciar un proyecto no a partir de un problema concreto, sino a través de una serie de variantes, descubrir el pasado como serie de variantes, etcétera, etcétera, ¿no? Esta manera de pensar a mí me tranquilizaba mucho, y a los alumnos yo creo que también, el decir: no hay que tener, bueno, es la frase de Picasso, ¿no? Si algún día me llega la inspiración, por favor que me encuentre trabajando, digamos, esta poca fe en la inspiración. O sea, Enrique
trabajada desde la intuición, pero nunca desde la inspiración, ¿no? Y esta como tranquilidad o sosiego que da el pensar que no tienes que inventar nada, que no tienes que crear nada, que las formas aparecen. O sea, si tú eres capaz de organizar, por un lado, este sistema de matrices de constricciones, si eres capaz de registrar estas líneas ocultas que ya están en este lugar, si eres capaz de trabajar a continuación de los que han trabajado antes y como antesada la de los que trabajan después, la forma aparece. Y el estilo no existe, y el juzgar la bondad o maldad de una forma solo la juzgas a partir de esta coherencia interna que le estábamos pidiendo y esta capacidad de que pueda insertarse en este continuum, ¿no? Que en el fondo es la construcción de la ciudad, ¿no? Yo lo dejaría aquí.